hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí estar el día de hoy compartiendo el devocional del día viernes junto a ustedes. Y doy gracias a Dios por mi esposa, por mi hijo, y porque me permite tener el honor y la bendición de poder estar compartiendo junto a ustedes la palabra del Señor. Así que la reflexión del día de hoy se va a encontrar en el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 12. Daremos lectura al versículo 12. Y le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Vamos a orar al Señor para que nos dirija en esta reflexión. Padre eterno, vamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias porque eres bueno, Señor, porque nos permites estar hoy delante de ti, Padre Celestial, en este día viernes, Señor, reflexionando acerca de tu palabra, Señor. Padre, háblanos mediante tu escritura, permite, Señor, de que tu Espíritu me guíe para poder expresar las mejores palabras, Señor, para poder dar a entender lo que tú nos has revelado, Padre Celestial, mediante tu santa escritura. Señor, bendice a mis hermanos, permite que ellos también puedan ser bendecidos, Señor, y que al momento de poder escuchar esta reflexión ellos también puedan, Señor, tener en sus corazones, Padre Celestial, tu enseñanza y tu palabra. Dios, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, principalmente acabamos de leer el versículo 12, pero sí vamos a hacer mano y vamos a hacer uso de los versículos que anteceden al versículo que acabamos de leer y quizás, y obviamente también a los versículos que están posterior al versículo 12. Pero este versículo lo he tomado porque en cierta forma engloba la idea que Pablo tiene acerca de lo que quiere enseñar en esta instancia. Porque dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, hermanos. La iglesia de Corintio, para ya dar más contexto, y cuando se emite esta carta, Pablo tiene en mente adoctrinar y enseñar a la iglesia, dado que habían tenido muchas confusiones y diversos problemas, y específicamente en el capítulo 12, Pablo quiere hablar sobre la división que se estaba causando dentro de la iglesia de Corintios por que ellos apreciaban unos dones más que otros. De hecho, creían que aquellas personas que hablaban en lenguas estaban por sobre los demás dones, o que algunos dones eran más importantes que otros, eran mejores, y eso también constituía cierto valor en las personas. Pero nosotros, al leer la Escritura y al leer lo que Pablo aconseja aquí, nos podemos dar cuenta que eso difiere totalmente del pensamiento que el Señor tiene a causa de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. De hecho, la iglesia de los Corintios, como podíamos ver, a causa de la misma diversidad que tenía, ellos proclamaban una cierta diferenciación, como ya lo habíamos mencionado, y una categorización también de los hermanos por los dones dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto se va a constituir como el problema central dentro de lo que vamos a estar reflexionando. Entonces, como les decía, Pablo responde a esta categorización de dones, a esta división, por medio de proclamar la unidad, hermanos, que debería haber en medio de la iglesia y en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo va a hacer un llamado a la unidad por medio de la naturaleza de los dones y de acuerdo al rol y a la posición dentro de cada uno de la iglesia. Como bien decíamos, el primer punto va a ser el llamado a la unidad, y Pablo lo menciona en el versículo 4, 5, lo menciona y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, hermanos, pese a que pudiéramos entender, y de hecho la visión que tenían los corintios acerca de cada uno de los hermanos era que los dones eran algo netamente propio, hermanos. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá era que si hay diversidad de dones, está bien. Van a haber diversidad de dones, pero la raíz de donde emanan estos dones es nuestro Señor, es por medio del mismo Espíritu. Es Dios entregando estos dones a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y en el versículo 6 lo dice: porque es Dios quien hace todas las cosas. Pablo dice aquí,
y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas y en todos. Entonces, hermanos, pese a que cada una de las personas en Corintio tenía un distinto don, y en el día de hoy cada uno de nosotros dentro de la misma iglesia tenemos, hermanos, distintas características y distintos dones que han sido entregados por Dios. Pablo dice que es verdad, pueden haber diversidad, pero debemos entender de que todo emana, hermanos, de Dios. Ahora, la pregunta, y quizás podrían preguntarse, Corintios, o quizás un buen argumento para dar a entender y clarificar un poco más este asunto de que emanan de Dios, es porque estas manifestaciones, hermanos, de estos dones van direccionados hacia un punto en común. Pese a ser diversos, van en dirección hacia, como lo dice el versículo 7, por el bien común. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, hermanos. Y después podemos entender, y a través de la misma carta, Pablo da a entender que los dones son para la edificación de la iglesia, no son para la jactancia de cada uno de nosotros, no son para mirar en menos a otro hermano, no son para categorizarnos, son para el bien común de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, pese a la diversidad, el llamado a la unidad y a comprender de que los dones emanan desde un mismo lugar, por lo cual, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades, hermanos, nuestras capacidades, la raíz en el mismo espíritu, y este es el Espíritu de Dios, el cual hace todas las cosas y el cual lo hace por el bien común y el crecimiento de la iglesia. Otro ejemplo, y quizás uno de los más característicos, y es donde acabamos de leer en el versículo 12, es cuando Pablo compara la iglesia de Cristo con un cuerpo, y lo menciona también como el cuerpo de Cristo. Pablo trata de profundizar aún más en la naturalidad de la iglesia, en la unidad de la iglesia, y entonces aplica esta conocida enseñanza. Dice la iglesia, ¿cierto?, en lo que acabábamos de leer, es el cuerpo de Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Entonces lo que Pablo está dando a entender aquí en lo que acabamos de leer, hermanos, es que nosotros somos parte, cada uno somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos los miembros, hermanos, y da ejemplos a continuación de lo que cada miembro hace, y como podemos ver racionalmente en el cuerpo humano, que cada parte de nosotros cumple una distinta función. Tenemos los dedos, ¿verdad?, que no cumplen la misma función que lo haría el oído o el ojo, así mismo con la lengua. Entonces, Pablo, a través de este ejemplo, da a entender que pese a la diversidad, hermanos, y como ya lo había mencionado antes, todo emana de un mismo lugar, pero todo va en pos de algo más grande. El cuerpo posee una diversidad de miembros, pero aún así, hermanos, somos uno. Somos uno, fuimos bautizados y nuestro espíritu es el mismo. Entonces, hermano, si nosotros tenemos esta capacidad, si nosotros tenemos esta raíz, debemos mirarnos cada uno, hermanos, cada uno de los dones que han sido entregados dentro de la iglesia con la misma relevancia, hermanos, y entenderlo cada uno de nosotros con la misma relevancia que la de nuestros hermanos. Muchas veces menospreciamos, hermanos, nuestra actividad o nuestro servicio dentro de la casa del Señor, no entendiendo que es algo, hermanos, que como lo dice la palabra del Señor, no fue puesto, hermanos, por el pastor, no fue puesto por que nosotros tuviéramos una capacidad entrenada por nosotros, sino que es Dios quien pone los miembros dentro del cuerpo, como lo dice la palabra del Señor, y es el mismo Espíritu el que nos capacita. Todos los miembros del cuerpo, hermanos, aunque seamos diversos, somos iguales en valor, hermanos, y en importancia. Como dice la palabra del Señor, estos son designados, hermanos, los dones que podemos tener, y nosotros como miembros somos designados por Dios. Y nos alegramos, hermanos, en esto, y podemos trabajar en pos del crecimiento del Evangelio. Me gustaría leer aquí la parte en el capítulo 12, en el versículo 22, dice: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Pablo entonces, hermanos, da a entender
de que Dios puso honra en nosotros y en cada uno de nosotros, estableciendo un nivel, hermanos, que es el mismo para todos. No existe un don, no existe alguien que ejerza de manera más importante dentro de la casa del Señor, sino que somos cada uno de nosotros una pieza fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Y llevar y desarrollar el rol que se nos ha sido encomendado por Dios es sumamente fundamental para el crecimiento y la unidad de la iglesia, a tal punto, como lo mencionaba adelante, que nos alegramos en cuando pasa algo positivo en uno de nuestros miembros, o sufrimos cuando uno de nuestros miembros se duele. Es verdad, si nosotros nos apretamos un dedo con la puerta, hermanos, todo el cuerpo va a reaccionar a ese dolor. Está el sistema nervioso que va a dar la señal de alerta, ¿cierto? Por medio del dolor van a haber un sinfín de músculos que se van a mover a tratar de solucionar, de retirar el dedo, hermanos, de quizás abrir esa puerta. Entonces es un conjunto, hermanos, que funciona. Y Pablo lo trata de ejemplificar de esta manera, porque así debe ser la iglesia de Cristo, hermanos. No existen mayores dones, no existen menores dones, hermanos, sino que estamos todos puestos por Dios. Y eso yo creo que es lo más relevante dentro de esta reflexión. Es que si nosotros estamos en el lugar que estamos, si poseemos los dones que poseemos, es porque han sido dados por Dios y tenemos la responsabilidad, hermanos, de ejercer como parte de este cuerpo. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos con unidad, hermanos. Y lo haremos mirándonos, llamándonos, hermanos, unos a otros como el cuerpo que somos. Teniendo en consideración que trabajamos para la cabeza que es Cristo. Entonces, hermanos, ya para concluir esta reflexión y para entender lo que quería presentar el día de hoy, es que nosotros, pese a cada una de las diferencias que podamos tener dentro de la misma iglesia, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras capacidades, ¿cierto? O los ministerios en los cuales vamos a ejercer, es la voluntad del Señor que nosotros poseamos estas capacidades, es la voluntad del Señor que nosotros poseamos estos dones, ya que la misma palabra del Señor, como lo habíamos mencionado, es Pablo que lo dice: fuimos puestos por Dios en aquel lugar en donde estamos, en el cuerpo en el que estamos. Así que, hermanos, es importante que podamos entender estos conceptos como unidad, que podamos entender la importancia de los dones dentro de la iglesia, que son para el bien común, para nosotros mismos, para el crecimiento y la bendición de la misma iglesia, hermanos, y no para jactancia de unos mismos. Eso es lo que la palabra del Señor ha hablado el día de hoy, y quiero invitarle a que pueda reflexionar esto en su hogar y pueda también leer parte de lo que el capítulo dice, ya que más adelante también Pablo nos va a hablar de la importancia de ejercer estos mismos dones por medio del amor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que esté con cada uno de ustedes y sus familias durante los días que quedan de esta semana. Que el Señor les bendiga.